Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun, yo soy la maestra Paulina y en esta serie de videos estamos revisando la materia Estudio del Cambio. Estamos en la etapa número 4 y la actividad de aprendizaje, que es de la página 104, nos pide graficar nuestra función utilizando la primera y la segunda derivada, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Empezamos con el ejercicio 5. Los anteriores están en otro video. Entonces, la función es 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 7. Entonces, como les he estado mencionando, las x cúbica pues se ven así como unas figuritas o unas n's a veces, o al revés. Y bueno, aquí los incisos nos piden los puntos críticos, coordenadas del máximo, del mínimo, dónde es creciente, dónde es decreciente, cóncava hacia arriba, hacia abajo, puntos de inflexión y pues ya al final bosquejar la gráfica. Entonces para esto vamos a necesitar de la primera y la segunda derivada. Entonces yo les recomendaría pues que de una vez pongan las dos seguidas, ¿sí? O sea, para que ya tengan el dato ahí más rápido. Entonces la primera derivada es 6x cuadrada menos 6x menos 12 y la segunda derivada, de una vez la anotamos, es 12x menos 6. Okay. Bueno, entonces ya una vez que tenemos esto, vamos a empezar con el inciso A. El inciso A nos pide los puntos críticos y para eso hay que igualar a 0 nuestra primera derivada. O sea, el 6x cuadrada menos 6x menos 12 lo igualamos a 0. Y lo que vamos a hacer es despejar la x. Recuerden que ya cuando tenemos aquí una igualdad es una ecuación. Y hay que despejar la x, es una cuadrática. Entonces ya sea que factoricemos o utilicemos la fórmula general con lo que ustedes se sientan más cómodos. Aquí es mucho más sencillo factorizar en cuanto que es más rápido. Y nos conviene sacar un 6 de factor común porque todos los coeficientes son múltiplos de 6, entonces se puede. Y nos va a quedar 6 por x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Al momento de pasar ese 6 que está multiplicando, dividiendo, pues no le va a hacer nada. O sea, vamos a tener 0 entre 6 y eso sigue siendo 0. Entonces de una vez podemos aquí empezar a factorizar lo que nos queda adentro sin ningún problema. Y recuerden, para esta cuadrática ponemos x y buscamos dos números que multiplicados den 2 y que sumados o restados den un 1. Entonces el 2 y el 1. Al 2 le va a tocar un menos y al 1 un más, ¿sí? Acuérdense que es con todo y signo. Menos 2 por 1, pues el menos 2 de aquí. Menos 2 más 1, pues el menos 1 que está ahí. ¿Okay? Entonces tenemos un producto igualado a 0, igualamos cada factorcito a 0. Y ya teniendo las ecuaciones lineales, pues despejamos nuestra x. X es igual a 2 y x es igual a menos 1. Esos van a ser nuestros puntos críticos, ¿ok? Y nos conviene encontrar la coordenada para cada uno. Es decir, saber cuánto vale f de 2 y cuánto vale f de 1. De menos 1, perdón. ¿Ok? Entonces, f de 2 nos da un menos 13. Y f de menos 1 nos da un 14. Entonces, recuerden que aquí estos puntos críticos van a significar algo ya como coordenada. Van a ser un punto que le llamamos máximo o mínimo, ya sea local o global, ¿sí? O absoluto o relativo, como ustedes le digan. Entonces, esto nos va a servir para los siguientes dos incisos, para el inciso B y para el inciso C. El inciso B nos pide cuáles son las coordenadas del máximo. Entonces, necesito fijarme aquí en estas evaluaciones que hice y voy a escoger entre el menos 13 y el 14 quién es el mayor. El mayor pues es el 14. Entonces, la coordenada del máximo es el menos 1,14. ¿Sí? Entonces, los puntos críticos nos sirven para decirnos quiénes van a ser los máximos, quién va a ser el mínimo. ¿Ok? Entonces, como máximo queda menos 1,14 y el inciso C nos pide el mínimo. Y el mínimo, de nuevo, buscamos aquí quién va a ser el más pequeño, el menos 13. Entonces, el mínimo, la coordenada del mínimo, pues va a ser el 2,
1,-13. ¿Ok? Ahora, para el inciso D. Para el inciso D nos pide saber en dónde es nuestra función creciente. Y para el inciso E, dónde es decreciente. Entonces, para contestar esos dos incisos, lo que nos conviene es hacer una tablita en donde vamos a considerar unos intervalos. Los intervalos van a ser de menos infinito al primer punto crítico, o sea, al más pequeño. En este caso, el más pequeño es el -1. Ojo, puntos críticos. Entonces, el primer intervalo va de menos infinito a -1. El siguiente intervalo va a ir de -1 a 2, de un punto crítico al otro. Y al final, pues, del punto crítico a infinito. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una tablita. Y vamos a escoger valores de X que estén dentro de estos intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí nos conviene escoger el -2. Cuando ustedes tengan oportunidad de escoger el 0, pues tómenlo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es evaluar en la primera derivada. Y evaluar un 0 es mucho más sencillo que evaluar, no sé, un 3/4 o cosas así. O evaluar, por ejemplo, acá un 300, pues es mucho más sencillo evaluar un 3, ¿no? Entonces, intenten escoger números pequeños para que no batallen tanto al evaluar, o sea, no se tarden tanto. Ok, entonces vamos a evaluar el -2, el 0 y el 3 en nuestra primera derivada. En -2 vale 24, en 0 va a valer -12 y en 3 va a valer 24. Y como les he estado comentando, lo que nos va a importar es el signo, qué signo tiene, no cuánto vale, sino el signo como tal. Entonces es un más, un menos y un más. ¿Ok? Entonces, en donde veamos un más, un signo positivo, quiere decir que nuestra función es creciente. Y en donde veamos un menos, nuestra función es decreciente. Entonces, para el inciso D, ¿dónde es creciente nuestra función? Bueno, pues de menos infinito a -1 y de 2 a infinito. Ahí es creciente. Y luego pregunta, ¿de dónde es decreciente nuestra función? Ah, bueno, pues es decreciente de -1 a 2. ¿Ok? Ahora para el inciso F y G, que nos pide saber dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, nos conviene encontrar primero quién es el punto de inflexión, ¿sí? Más adelante también nos lo piden, pero nos conviene de una vez obtenerlo, porque a partir del punto de inflexión nos vamos a fijar qué pasa antes, qué pasa después, para saber si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces primero vamos a obtener el punto de inflexión, y para obtenerlo va a ser muy parecido a como obtuvimos los puntos críticos. Lo que vamos a evaluar, bueno, más bien, lo que vamos a igualar a 0, pues va a ser la segunda derivada, ¿sí? Ya no la primera, sino ahora la segunda para los puntos de inflexión. Es decir, vamos a igualar a 0 2x menos 6. Despejamos nuestra x y nos va a quedar un medio, ¿ok? Entonces, x igual a un medio es nuestro punto de inflexión. Entonces vamos a hacer igual una tablita, nada más que solo vamos a considerar los que están antes del 1 medio, o sea, de menos infinito a 1 medio, y los que están después del 1 medio. Sí, únicamente esos dos. Y lo mismo, vamos a tomar x, lo voy a poner así, una flechita hacia acá, x igual a 1 medio. Entonces, ahora sí, para esta tablita vamos a tomar x que estén adentro de ese intervalo. Igual pueden tomar el -2 y el 3 si quisieran. Y los vamos a evaluar en la segunda derivada. Y en la segunda derivada aquí nos da -30 y aquí nos da 30. Y de nuevo, lo que nos importa es el signo, ¿sí? Cuando veamos un signo positivo, nuestra función es cóncava hacia arriba. Cuando veamos un número negativo, es cóncava hacia abajo. Entonces, para contestar los siguientes incisos, por ejemplo, el inciso F nos pregunta, ¿de dónde es cóncava hacia arriba? Ah, es cóncava hacia arriba de 1 medio a infinito, ¿sí? O sea, es del punto de inflexión hacia infinito, ¿sí? Punto de inflexión o antes.
¿ok? De menos infinito a punto de inflexión. Entonces, si ustedes quisieran, podrían aquí poner f' y poner, no, pues aquí me dio menos 30, aquí me dio 0 y aquí me dio 30. Y como quiera es válido, es el mismo análisis, nada más que a la hora de escoger el intervalo, a lo mejor nos equivocamos y ponemos este en vez de poner este, ¿sí? Entonces, los intervalos para crecimiento o decrecimiento van desde algún infinito o desde algún punto crítico a otro punto crítico o a infinito, ¿sí? O sea, los intervalos de decrecimiento incluyen a los puntos críticos y los intervalos para las concavidades incluyen al punto de inflexión. Y cuando digo incluye, no me refiero a que lo toma, sino que está escrito ahí. ¿Okay? Entonces, ¿dónde es cóncava hacia arriba? Pues de 1/2 a infinito. Y luego preguntado, ¿de dónde es cóncava hacia abajo? Bueno, pues de menos 1/2 a infinito. Y para el inciso H nos pide el punto de inflexión, pero nosotros ya lo obtuvimos. Es 1/2, pero nos conviene encontrar su coordenada. O sea, evaluar en nuestra función 1/2. Y eso nos da 1/2. ¿Okay? Ahora ya para finalizar, nos pide el inciso I bosquejar nuestra gráfica. Y para eso únicamente vamos a necesitar primero, dibujar nuestros ejes. Ahí inténtenlos hacer pues lo más derechos posibles. Y vamos a empezar a graficar los puntos críticos, las coordenadas de los puntos críticos y la coordenada del punto de inflexión. Entonces para los puntos críticos era menos 1,14. Entonces menos 1, digamos que aquí está el 10, aquí está el 20, pues por aquí anda el 14. Entonces ahí está menos 1,14, que iba a ser nuestro máximo de hecho. Vamos a ponerle aquí max. Y vamos a tomar ahora el otro que era 2,-13. Entonces 1, 2 y digamos que aquí está el 10, entonces el menos 13 anda por aquí. Y ese de hecho era el mínimo. Y como punto de inflexión, pues el 1/2, entonces anda por aquí. Ok, muy bien. Y ahora el análisis de crecimiento. No habíamos obtenido aquí en nuestra grafiquita, bueno, en nuestra tablita más bien, o en las respuestas de los incisos, que de menos infinito a menos 1 es creciente. O sea, de menos infinito a 1, o sea, este punto es creciente. O sea, mi gráfica va creciendo. Y luego decrece y luego crece otra vez, ¿sí? Pero ya en esos cambios de crecimientos es cuando ocurren las concavidades. Y tenemos que de menos infinito a 1/2, que era el punto de inflexión, es cóncava hacia abajo. Y luego de 1/2 a infinito es cóncava hacia arriba, ¿sí? Los puntos de inflexión son eso, cuando ocurren esos cambios de concavidades. Entonces a lo mejor aquí no se note mucho, pero está cambiando de concavidad. Primero es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Entonces crece, cóncava hacia abajo, decrece, cóncava hacia arriba y crece, ¿sí? Y pues así quedaría nuestra gráfica, nada más. Pues recuerden que ahí más o menos, imaginemos que este está más para acá. Entonces recuerden que esto ya nada más es de que tener que hagan bien la escala o tal cosa. Entonces recuerden que nada más es un esbojo, o sea, de saber que pues va así, parece una N de hecho. Entonces recuerden que todas las X cúbicas se ven así como viboritas, ya sea así o algo así, pero todas se ven parecidas. O tal vez al revés, pero todas son viboritas. Entonces esta sería la gráfica de nuestra función. Y bueno, entonces hasta aquí quedaría este video. Vamos a continuar los siguientes ejercicios para que vayan a verlos. Y pues no olviden dejar su like, compartir y comentar también.